Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda. 11 de septiembre de 2001, el día que marcó un antes y un después en la historia. Los ataques terroristas coordinados llevados a cabo por el grupo Al-Qaeda en suelo estadounidense dejaron una profunda huella en la sociedad, la política y la seguridad a nivel global. El impacto de estos atentados se extendió mucho más allá de las tragedias humanas y los daños materiales, dando forma a un mundo que se vería influenciado por cambios profundos y duraderos. Los ataques del 9/11 expusieron la vulnerabilidad de incluso las naciones más poderosas ante el terrorismo. Se generó un sentimiento generalizado de inseguridad en todo el mundo, ya que la idea de que un grupo pequeño de extremistas pudiera infligir tanto daño creó un temor a nuevas amenazas y ataques. La respuesta de Estados Unidos al 9/11 fue la guerra contra el terrorismo. Esto incluyó la invasión de Afganistán para derrocar el régimen talibán que albergaba Al-Qaeda. La guerra en Afganistán y más tarde la invasión de Irak en 2003 reconfiguraron la geopolítica global y tuvieron consecuencias a largo plazo en la estabilidad del Medio Oriente. Los ataques llevaron a una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos, el Acta Patriot y otros cambios en la legislación reforzaron la capacidad de vigilancia y la recopilación de datos en nombre de la seguridad nacional, generando debates sobre la privacidad y los derechos civiles. Aunque las redes sociales ya existían en cierta medida antes del 9/11, el suceso aceleró su adopción y uso generalizado. Las redes sociales se convirtieron en una forma rápida y efectiva de compartir información y opiniones, pero también dieron lugar a la propagación rápida de teorías de conspiración y desinformación. Después del 9/11 hubo un aumento en la hostilidad hacia comunidades musulmanas en todo el mundo, alimentado por la asociación entre el terrorismo y el Islam. Esto generó un enfoque más amplio entre el diálogo interreligioso y el combate contra la islamofobia. Las relaciones internacionales se recalibraron significativamente después del 9/11. La cooperación global en la lucha contra el terrorismo se convirtió en una prioridad y se produjo una mayor énfasis en la diplomacia para prevenir conflictos antes de que escalen a niveles peligrosos. La respuesta de Estados Unidos al ataque influyó en la percepción global del país como líder mundial. Si bien se ganó el apoyo de muchos sectores, también generó críticas por el uso de la fuerza militar y la erosión de ciertos valores democráticos en nombre de la seguridad. Las teorías de conspiración son narrativas que explican eventos significativos como resultado de tramas secretas y ocultas por parte de grupos poderosos. A menudo, estas teorías contradicen la explicación oficial de los acontecimientos y ofrecen explicaciones alternativas basadas en supuestos oscuros. La naturaleza de las teorías de la conspiración es multifacética y se ve influida por una serie de causas psicológicas, socioculturales y tecnológicas, mientras que sus efectos pueden tener un impacto profundo en la percepción de la realidad, la confianza en las instituciones y la cohesión social. Por lo que a continuación te voy a explicar las 4 causas que conllevan a las teorías de la conspiración.
La primera es la desconfianza en las instituciones, como los gobiernos, corporaciones y medios de comunicación, que es una causa común de la proliferación de teorías de la conspiración. Cuando las personas sienten que no están recibiendo información completa o veraz, tienden a buscar explicaciones alternativas que encajen con su percepción de la falta de transparencia. La segunda sería la búsqueda de sentido. Ante eventos traumáticos o incomprensibles, las personas a menudo buscan sentido y control. Las teorías de conspiración ofrecen una narrativa coherente que pueda proporcionar un sentido de comprensión en medio del caos, aunque esta narrativa sea falsa. La tercera sería la ansiedad y el miedo. El miedo al futuro, a la incertidumbre y a la falta de control que puede llevar a la creencia en teorías de la conspiración como una forma de explicar amenazas percibidas. Las teorías conspirativas pueden brindar una ilusión de seguridad al dar a las personas un culpable a quien culpar. Y por último tenemos los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación y la causalidad ilusoria. Estos pueden llevar a la aceptación de teorías de la conspiración, ya que encajan con la forma en la que procesamos la información. Pero bueno, y vosotros, al igual que nosotros, os preguntaréis qué efectos tienen la teoría de conspiración sobre la sociedad. Personas como tú y como yo. Por eso, después de investigar, llegamos a dividirlo en 5 puntos que creemos que son clave. El primer punto sería la difusión de desinformación. Las teorías de conspiración a menudo carecen de pruebas sólidas y pueden contribuir a la propagación de información errónea y desinformación. Esto puede distorsionar la percepción pública de los hechos y erosionar la confianza en fuentes confiables. El segundo punto sería la polarización y división. Las teorías de la conspiración pueden dividir a la sociedad en aquellos que las aceptan y aquellos que no lo hacen. Las personas pueden cerrarse a la información que contradice sus creencias, lo que dificulta el diálogo y la comprensión mutua. El tercer punto es tanto un efecto como una causa, como ya dijimos antes, y es la desconfianza en las instituciones. A medida que las personas creen más en la teoría de la conspiración, pueden perder la confianza en las instituciones. Esto puede debilitar la cooperación social y política, dificultando su toma de decisiones. El cuarto punto sería el impacto en la toma de decisiones. La creencia en teoría de la conspiración puede influir en las decisiones individuales y colectivas. Por ejemplo, la desconfianza en las vacunas debido a las teorías de la conspiración pueden tener consecuencias en la salud pública. Y por último, pero no menos importantes, son los efectos psicológicos. Creer en teoría de la conspiración puede generar ansiedad, paranoia y estrés en las personas, ya que sienten que están viviendo en un mundo donde no pueden confiar en lo que ven y en lo que escuchan. El contexto global y las relaciones internacionales previas al 11 de septiembre de 2001 estaban marcados por una serie de acontecimientos y dinámicas que sentaron las bases para los ataques terroristas y sus consecuencias. Para comprender cómo llegamos a ese punto es esencial explorar el contexto geopolítico, económico y social que prevalecía en ese momento. La caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 marcaron el fin de la Guerra Fría. Esto dio lugar a un mundo en el que Estados Unidos emergió como la única superpotencia, lo que tuvo implicaciones significativas en las relaciones internacionales y la dinámica de poder. Durante la década de 1980, Afganistán se convirtió en un escenario clave en la lucha entre la Unión Soviética y los insurgentes muyahidines respaldados por los Estados Unidos. Este conflicto alimentó el fundamentalismo islámico y ayudó a dar forma a grupos como Al-Qaeda, que surgieron para luchar contra la invasión soviética. La región de Oriente Medio siempre ha sido geopolíticamente importante debido a su riqueza en petróleo y su papel en la geopolítica global. Las relaciones de Estados Unidos con países de la región como Arabia Saudita eran complejas debido a la dependencia de Estados Unidos de la energía y a cuestiones estratégicas y políticas. El conflicto, ya dilatado en el tiempo entre Israel y Palestina, seguía siendo una fuente de tensión en la región.
Las disputas territoriales, los derechos humanos y las diferencias culturales seguían inflamando la violencia y las tensiones. Las décadas de 1980 y 1990 vieron una serie de conflictos armados, como la Guerra del Golfo en 1990 y 1991 y la Guerra de los Balcanes en la década de 1990. Estos conflictos dieron forma a la percepción de la intervención militar y a la importancia de la comunidad internacional en asuntos globales. La globalización económica y tecnológica estaba en aumento, lo que permitía una mayor interconexión y comunicación a nivel mundial. Si bien esto tenía ventajas, también presentaba desafíos en términos de seguridad y la capacidad de grupos extremistas para coordinar ataques transnacionales. El líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, buscaba unificar a los musulmanes en la lucha contra lo que percibía como influencia occidental y corrupción en el mundo islámico. Al-Qaeda se consolidó como una organización extremista que operaba a nivel global y tenía como objetivo central la lucha contra Estados Unidos y sus aliados. El auge del terrorismo yihadista y el surgimiento de Al-Qaeda como una organización central en este fenómeno tiene sus raíces en una combinación de factores históricos, geopolíticos y religiosos. Para entender este proceso es necesario explorar cómo se formó y desarrolló Al-Qaeda, así como las circunstancias que llevaron a su ascenso en la escena internacional. El término yihad se refiere a la lucha en el camino de Alá, y ha sido interpretado de diversas maneras en el mundo islámico a lo largo de la historia. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del XXI, se observó un resurgimiento del radicalismo yihadista como respuesta a la desestabilización de varios países musulmanes, la ocupación extranjera y la percepción de opresión por parte de poderes occidentales. La lucha contra la ocupación soviética en Afganistán durante la década de 1980 tuvo un papel crucial en la formación y radicalización de grupos yihadistas, así como en la fundación de Al-Qaeda. Estados Unidos y sus aliados apoyaron a los muyahidines afganos, incluso el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en su resistencia contra la Unión Soviética. Tras la retirada soviética, Afganistán quedó sumido en el caos y la inestabilidad, lo que allanó el camino para la consolidación de Al-Qaeda. Al-Qaeda, que significa la base en árabe, fue fundada en 1988 por Osama Bin Laden y otros militantes en Afganistán. Su objetivo principal era llevar a cabo una yihad global contra los enemigos del Islam, particularmente Estados Unidos y sus aliados occidentales. La Guerra del Golfo en 1990 y 1991 y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita como parte de la Operación Tormenta del Desierto generaron una fuerte indignación entre los extremistas islámicos, incluido Bin Laden. Consideraron la presencia extranjera en la Tierra Santa Islámica como una profanación. Antes del 11S, Al-Qaeda ya había llevado a cabo varios ataques notorios. Entre ellos se encuentran los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, así como el ataque al USS Cole en 2000. Estos ataques apuntaban a objetivos estadounidenses y simbolizaban la lucha de Al-Qaeda contra lo que consideraban la interferencia occidental en los asuntos musulmanes. Los ataques del 11 de septiembre de 2001, dirigidos por Al-Qaeda, marcaron un punto de inflexión en la percepción global de terrorismo yihadista. Estos ataques coordinados, que involucraron la toma de aviones comerciales y su uso como armas para atacar objetivos emblemáticos en Estados Unidos, causaron una devastación sin precedentes y dejaron miles de muertos. Como hemos comentado antes de los trágicos ataques del 11 de septiembre de 2001, varios atentados yihadistas tuvieron lugar en diferentes partes del mundo, dejando en claro la creciente amenaza del terrorismo internacional yihadista. Estos ataques anticiparon la magnitud y la determinación de grupos como Al-Qaeda en su lucha contra intereses occidentales y sus aliados. Algunos de los atentados más significativos fueron los atentados de las embajadas de Estados Unidos en África. El 7 de agosto de 1998, 2 camiones bomba explotaron en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, en Tanzania. Los ataques coordinados mataron a más de 200 personas y dejaron miles de heridos. Al-Qaeda se atribuyó la responsabilidad de estos ataques, que tenían como objetivo atacar intereses estadounidenses y occidentales. También destacamos el ataque al USS Cole en el año 2000, el 12 de octubre concretamente,
el destructor de la Armada de Estados Unidos sufrió un ataque suicida perpetrado por miembros de Al-Qaeda en el puerto de Adén, Yemen. El atentado involucró a 2 hombres que se acercaron al barco en una pequeña embarcación explosiva, matando a 17 marineros y causando graves daños al buque. Este ataque puso de manifiesto la determinación de Al-Qaeda para dirigirse a objetivos militares y demostrar su capacidad para llevar a cabo operaciones letales. También destaca el atentado en Casablanca, en mayo de 2003. Una serie de atentados suicidas coordinados tuvieron lugar en Casablanca, Marruecos. Los ataques, llevados a cabo por extremistas vinculados a Al-Qaeda, apuntaron a objetivos como un club nocturno, un restaurante y la Casa de España. En total, más de 40 personas murieron y cientos resultaron heridas. Estos atentados subrayaron la expansión global de la red terrorista y su capacidad para llevar a cabo ataques en diferentes regiones. Estos atentados previos al 11 de septiembre de 2001 resaltaron la creciente amenaza del terrorismo yihadista, así como la naturaleza transnacional de las operaciones de grupos como Al-Qaeda. A medida que se sucedían estos ataques, quedó claro que los extremistas estaban dispuestos a dirigirse contra objetivos civiles y militares, así como a utilizar tácticas innovadoras y mortales para canalizar sus objetivos. Estos incidentes también aumentaron la conciencia global sobre la necesidad de una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo y la importancia de fortalecer la seguridad y la inteligencia a nivel internacional. El 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 am, hora local, el vuelo 11 de American Airlines, un avión comercial Boeing 767, fue secuestrado por 5 miembros de Al-Qaeda. A las 8:46 am, el avión impactó la torre norte del World Trade Center en Manhattan, Nueva York. El impacto creó un agujero gigante en la fachada del edificio y provocó un incendio en varios pisos. A las 9:03 am aproximadamente, 18 minutos después del primer impacto, el vuelo 175 de United Airlines, otro Boeing 767, también secuestrado, se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. Este segundo impacto causó una explosión masiva y un incendio aún más intenso en el edificio. Los incendios y el daño estructural resultante debilitaron las torres, lo que finalmente llevó a su colapso. La torre sur colapsó primero, a las 9:59 am, seguida por la torre norte a las 10:28 am. La caída de las torres gemelas resultó en una destrucción catastrófica y la pérdida de miles de vidas. Los esfuerzos de rescate y recuperación continuaron durante semanas en el sitio conocido como Zona Cero. A las 9:37 am, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, fue secuestrado por 5 terroristas y se estrelló contra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Arlington, Virginia. El avión impactó en la fachada occidental del edificio, causando una explosión y un incendio masivo. El impacto del vuelo 77 causó graves daños al Pentágono y provocó la evacuación del edificio. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, el incendio y los daños resultantes llevaron al colapso parcial de una sección del edificio. El ataque al Pentágono resultó en la muerte de 125 personas en el edificio y en el avión. La respuesta inicial de los organismos de seguridad y los equipos de rescate frente a los ataques del 11 de septiembre de 2001 fue un esfuerzo urgente y masivo para salvar vidas, proporcionar asistencia médica y coordinar las operaciones de emergencia en medio de una situación caótica y sin precedentes. Los ataques dejaron en evidencia la necesidad de una coordinación rápida y eficaz entre diversas agencias gubernamentales y cuerpos de rescate para enfrentar la magnitud de la crisis. Después de los impactos de los aviones en las Torres Gemelas del World Trade Center, se iniciaron inmediatamente las evacuaciones. Los equipos de seguridad del edificio, así como los servicios de emergencia locales, comenzaron a guiar a las personas hacia las salidas y a brindar asistencia a los heridos.
Los bomberos y equipos de rescate acudieron al lugar para lidiar con los incendios y ayudar a las personas atrapadas en los edificios. Los ataques llevaron a una respuesta masiva de los servicios de emergencia de la ciudad de Nueva York, incluyendo el Departamento de Bomberos de Nueva York, el Departamento de Policía de Nueva York, paramédico y otros equipos médicos. La comunicación y coordinación entre estas agencias se volvió esencial para lidiar con la magnitud del desastre. En el Pentágono, el impacto del vuelo 77 llevó a una evacuación urgente del edificio. Los equipos de seguridad y emergencia trabajaron para garantizar la seguridad de las personas y coordinar la evacuación en medio del caos y la confusión. Para coordinar las operaciones de respuesta, se estableció un centro de mando de emergencias en Nueva York. En este centro, representantes de diferentes agencias gubernamentales y cuerpos de rescate trabajaron juntos para tomar decisiones y coordinar las operaciones en tiempo real. Además, los equipos locales de rescate movilizaron recursos federales y militares para ayudar en la respuesta. Los equipos de búsqueda y rescate urbanos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se desplegaron para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes y proporcionar asistencia técnica. Se brindó apoyo psicológico a las personas afectadas, incluyendo a los equipos de rescate y a los sobrevivientes. La magnitud del trauma requería una atención especial para ayudar a personas a enfrentar el impacto emocional de los ataques y sus secuelas. La respuesta inicial a los ataques del 11 de septiembre fue un esfuerzo conjunto y heroico por parte de los equipos de emergencia y los organismos de seguridad. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, los socorristas trabajaron incansablemente para salvar vidas, brindar asistencia médica y responder a una crisis sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. La conmoción mundial causada por los ataques del 11 de septiembre de 2001 fue inmensa y tuvo un impacto profundo en la percepción global de la seguridad, la política y las relaciones internacionales. Estos ataques sin precedentes marcaron un punto de inflexión en la historia contemporánea y desencadenaron una serie de eventos que llevaron al inicio de la guerra contra el terror. Las imágenes impactantes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas y el Pentágono se transmitieron a nivel mundial y dejaron a la audiencia en shock. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la difusión de la noticia y en la creación de una narrativa global en torno a los ataques. Después de los ataques, se produjo una oleada de solidaridad y apoyo internacional hacia Estados Unidos. Muchos países expresaron su simpatía y condenaron los actos de terrorismo. La OTAN invocó por primera vez el artículo 5, que establece la defensa colectiva de sus miembros en respuesta a los ataques. El presidente de los Estados Unidos, en ese momento, George W. Bush, anunció una respuesta militar en Afganistán, donde Al-Qaeda había establecido su base de operaciones bajo la protección del régimen talibán. La operación militar, conocida como Libertad Duradera, tenía como objetivo derrocar al régimen talibán y desmantelar las operaciones de Al-Qaeda en Afganistán. La respuesta militar en Afganistán marcó el inicio de la guerra contra el terror. Esta campaña militar no se limitó a Afganistán, sino que se expandió para abordar la amenaza del terrorismo a nivel global. Estados Unidos y sus aliados se embarcaron en una serie de operaciones militares en diferentes países con el objetivo de eliminar a grupos terroristas y prevenir futuros ataques. En respuesta a los ataques, Estados Unidos reevaluó y reestructuró sus esfuerzos en materia de seguridad nacional. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional en 2002 para coordinar y supervisar la seguridad interna y prevenir futuros ataques. La guerra contra el terror generó debates sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles. Medidas como el Acta Patriot, unidad y fortalecimiento de América mediante la provisión de herramientas apropiadas requeridas para interceptar y obstaculizar el terrorismo, generaron preocupaciones sobre la vigilancia y las posibles violaciones de la privacidad de los ciudadanos. Creación de la Comisión. La Comisión del 11S fue establecida por el Congreso de Estados Unidos a través de la Ley de la Comisión del 11 de septiembre, promulgada el 27 de noviembre de 2002.
La comisión estaba compuesta por 5 demócratas y 5 republicanos designados por el presidente de Estados Unidos y los líderes del Congreso. Objetivos de la comisión. El principal objetivo de la comisión del 11S era llevar a cabo una investigación independiente y exhaustiva para determinar los hechos y circunstancias que llevaron a los ataques terroristas. La comisión se centró en analizar las acciones y decisiones de los gobiernos anteriores y actuales, así como en identificar cualquier error o falla en la inteligencia, la seguridad y la toma de decisiones que permitieron que los ataques ocurrieran. Enfoque de la investigación. La comisión del 11S realizó una investigación exhaustiva que abarcó múltiples aspectos relacionados con los ataques. Algunos de los enfoques claves de la investigación incluyeron: evaluación de la inteligencia. La comisión examinó cómo las agencias de inteligencia recopilaron, analizaron y compartieron información sobre la amenaza terrorista antes de los ataques. Respuesta gubernamental. Se investigó la respuesta de los gobiernos federal, estatal y local a los ataques, incluidas las acciones inmediatas después de los impactos de los aviones y la toma de decisiones en las semanas y meses siguientes. Coordinación y comunicación. Se analizó la coordinación y comunicación entre las agencias de inteligencia, de seguridad y gubernamentales antes y después de los ataques, en busca de fallas en la cooperación y el intercambio de información. Identificación de responsabilidad. La comisión buscó identificar a las personas, grupos y organizaciones responsables de planificar, financiar y ejecutar los ataques. Audiencias y testimonios. La comisión del 11S realizó una serie de audiencias públicas en las que se presentaron testimonios de expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, expertos en inteligencia, líderes militares y otros testigos clave. Estas audiencias proporcionaron una plataforma para analizar a fondo los acontecimientos y decisiones que llevaron a los ataques. Informe final. Después de casi 2 años de investigación, la comisión del 11S emitió su informe final en julio de 2004. El informe fue detallado y exhaustivo, identificando una serie de fallas en la inteligencia, la seguridad y la toma de decisiones que se permitieron que los ataques ocurrieran. El informe también incluyó recomendaciones para mejorar la seguridad nacional y prevenir futuros ataques terroristas. Evidencias y hallazgos clave de la investigación oficial. La investigación oficial llevada a cabo por la comisión del 11S arrojó una serie de evidencias y hallazgos clave que ayudaron a entender cómo se planificaron y ejecutaron los ataques del 11 de septiembre, así como las fallas en la seguridad y la inteligencia que permitieron que ocurrieran. Estos hallazgos proporcionaron una visión detallada de los eventos y las circunstancias que llevaron a los ataques, así como recomendaciones para mejorar la seguridad nacional y prevenir futuros actos de terrorismo. A continuación, se presentan algunas de las evidencias y hallazgos más significativos. Identificación de los secuestradores. La investigación identificó a los 19 secuestradores que llevaron a cabo los ataques y reveló cómo habían ingresado en los Estados Unidos, habían sido entrenados y habían llevado a cabo sus actividades en los meses previos a los ataques. Coordinación de Al-Qaeda. La investigación demostró que los ataques fueron planeados y coordinados por el grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Se detallaron las comunicaciones y el reclutamiento de los secuestradores por parte de la organización. Fallas en la inteligencia. La investigación reveló varias fallas en la recopilación, el análisis y el intercambio de información de inteligencia entre agencias gubernamentales. Se evidenciaron problemas de compartimentación de información y falta de comunicación que impidieron una comprensión completa de la amenaza. Utilización de aviones como armas. La investigación destacó cómo los secuestradores utilizaron aviones comerciales como armas, estrellándolos contra objetos emblemáticos como las Torres Gemelas y el Pentágono. Este enfoque novedoso y mortal aumentó significativamente el impacto de los ataques. Oportunidades perdidas para prevenir los ataques. La investigación reveló que hubo oportunidades perdidas para detectar y prevenir los ataques. Se mencionaron casos en que los secuestradores habían sido identificados previamente por las autoridades o habían mostrado comportamientos sospechosos, pero no se tomaron medidas efectivas para detenerlos. Respuesta gubernamental. La investigación analizó la respuesta de los gobiernos federal, estatal y local ante los ataques.
Se señalaron deficiencias en la toma de decisiones, la comunicación y la coordinación en medio de la crisis. Recomendaciones para mejorar la seguridad. El informe final de la Comisión del 11S incluyó una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad nacional y prevenir de futuros ataques terroristas. Estas recomendaciones abordaron áreas como la inteligencia, la seguridad de la aviación, la coordinación interinstitucional y la protección de infraestructuras críticas. Identificación de los perpetradores y su relación con Al-Qaeda. La identificación de los perpetradores detrás de los ataques del 11 de septiembre y su relación con el grupo terrorista Al-Qaeda fue un aspecto fundamental de la investigación para entender cómo se planificaron y llevaron a cabo los ataques. A medida que se desentrañaban los eventos, quedó claro que los secuestradores estaban conectados con Al-Qaeda y habían sido entrenados y apoyados por la organización. Aquí se detalla la identificación de los perpetradores y su relación con Al-Qaeda. Los secuestradores. Los 19 secuestradores involucrados en los ataques del 11 de septiembre fueron identificados por las autoridades a medida que se desarrollaba la investigación. Eran ciudadanos de varios países, la mayoría de ellos provenientes de Arabia Saudita, además de Egipto, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos. Liderazgo de Al-Qaeda. La investigación confirmó que Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, había planeado y coordinado los ataques. La organización era una red terrorista internacional que buscaba llevar a cabo operaciones globales para promover su agenda extremista yihadista. Entrenamiento y financiación. Los secuestradores fueron entrenados en campos de Al-Qaeda en Afganistán, donde recibieron capacitación en tácticas de combate, manejo de armas y técnicas de secuestro de aviones. Además, se determinó que Al-Qaeda había financiado y apoyado logísticamente a los secuestradores para llevar a cabo los ataques. Planificación y ejecución. La investigación reveló que los secuestradores habían llegado a Estados Unidos en los meses previos a los ataques y habían comenzado a planificar y ejecutar sus acciones. Utilizaron identidades falsas y se infiltraron en la sociedad estadounidense mientras preparaban los detalles logísticos de los ataques. Comunicación con líderes de Al-Qaeda. Se determinó que los secuestradores mantuvieron comunicación con líderes de Al-Qaeda, incluido Khalid Sheikh Mohammed, un alto miembro de la organización y considerado el arquitecto y el intelectual de los ataques. Estos líderes proporcionaron orientación y apoyo a los secuestradores en la planificación y ejecución de los ataques. Objetivo de los ataques. La investigación mostró que los secuestradores tenían como objetivo atacar símbolos emblemáticos de Estados Unidos, como las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, con el fin de causar la máxima destrucción y provocar un impacto psicológico en el país y en todo el mundo. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, surgieron varias teorías de la conspiración que cuestionaban la narrativa oficial de los eventos y proponían explicaciones alternativas sobre lo que realmente sucedió ese día. Estas teorías de la conspiración ganaron popularidad en los años posteriores y dieron lugar a debates y discusiones intensas. Desde La Garita os invitamos a explorar algunas de las primeras teorías de la conspiración en torno al 11 de septiembre de 2001. Control de demolición de las Torres Gemelas. Una de las teorías más influyentes afirmaba que las Torres Gemelas del World Trade Center no colapsaron debido al impacto de los aviones y los incendios, sino que fueron derribadas mediante explosiones controladas. Los defensores de esta teoría argumentaron que el colapso de las torres se asemejaba a implosiones controladas utilizadas en demoliciones y señalaron la rapidez con la que cayeron. Un ataque dirigido por el gobierno estadounidense. Otra teoría sostuvo que el gobierno de Estados Unidos o alguna facción dentro de él estuvo involucrado en la planificación y ejecución de los ataques del 11 de septiembre como una excusa para justificar la invasión de Afganistán e Irak. Se afirmaba que los ataques eran un trabajo interno diseñado para avanzar en agendas políticas y militares. La ausencia del avión del Pentágono. Algunos teóricos de la conspiración afirmaron que no hubo un avión comercial que impactara contra el Pentágono, sino que en su lugar se utilizó un misil o una explosión controlada. Argumentaron que la falta de restos del avión visible en el lugar del impacto era evidencia de que algo más había sucedido.
adelanto del colapso del edificio 7 del World Trade Center. El colapso del edificio 7 del World Trade Center, conocido como WTC7, horas después de los ataques principales, generó teorías de conspiración sobre su colapso. Algunos argumentaron de que el edificio fue demolido intencionalmente, ya que colapsó en una manera similar a las implosiones controladas de edificios comunes. Desinformación y encubrimiento. Otra teoría sostenía que la administración gubernamental y las agencias de inteligencia ocultaron deliberadamente información crucial sobre los ataques y las acciones previas al 11S. Se creía que esto formaba parte de un esfuerzo para proteger intereses gubernamentales o encubrir fallas en la seguridad. A partir de aquí, desde La Garita queremos dejar claro, y es importante tener en cuenta, que las teorías de la conspiración en torno al 11 de septiembre han sido ampliamente desacreditadas por expertos en ingeniería, investigadores, periodistas y otros profesionales. Numerosos informes y estudios independientes han respaldado la versión oficial de los eventos, que señala el impacto de los aviones y los incendios como las principales causas del colapso de las Torres Gemelas y el daño al Pentágono. Estas teorías de la conspiración surgieron en un momento de confusión y conmoción global, pero han sido objeto de escrutinio y refutación por parte de expertos en múltiples disciplinas. La versión oficial de los eventos del 11S se basa en investigaciones exhaustivas y la evidencia recopilada, y ha sido respaldada por una amplia comunidad de expertos y profesionales. Las teorías de la conspiración que cuestionaban el colapso de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001 han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad científica, expertos en ingeniería y análisis exhaustivos. Sin embargo, para comprender mejor las preocupaciones planteadas por algunos teóricos de la conspiración, vamos a abordar brevemente las dudas comunes que han surgido en torno a estos eventos. Dudas sobre el colapso de las Torres Gemelas. La rapidez del colapso. Algunos teóricos de la conspiración argumentan que el colapso de las Torres Gemelas fue demasiado rápido y simétrico para ser resultado del impacto de los aviones y los incendios. Se ha sostenido que las torres colapsaron a velocidades cercanas a la caída libre, lo que según algunos cuestionan la versión oficial. Explosiones secuenciales. Algunos críticos sugieren que se escucharon explosiones secuenciales durante el colapso, lo que podría indicar la presencia de explosivos precolocados. Argumentan que las explosiones habrían sido necesarias para que las torres colapsaran de manera tan uniforme. Conspiración del Pentágono. Faltan restos del avión. Uno de los argumentos más comunes es la falta de restos visibles de un avión en el lugar del impacto en el Pentágono, y sugiere que no fue un avión comercial lo que golpeó el edificio. Los críticos afirman que un avión debería haber dejado restos más grandes y reconocibles. La trayectoria del impacto. Algunos sugieren que el daño en el Pentágono parece más consciente con el impacto de un misil o una explosión controlada que con el de un avión comercial. Argumentan que la trayectoria del vuelo y el daño causado no son coherentes con el impacto de un avión de gran tamaño. Los aviones secuestrados, el vuelo American Airlines 11 y el vuelo United Airlines 175, se estrellaron contra las torres norte y sur del World Trade Center, respectivamente. Estos impactos causaron daños significativos a las fachadas de los edificios y dañaron múltiples pisos. Los choques causaron incendios intensos en los pisos donde impactaron los aviones. Estos incendios fueron alimentados por el combustible de avión altamente inflamable y se extendieron a otros pisos debido a la distribución de combustibles inflamables en el interior de los edificios. Los incendios causaron un debilitamiento significativo en las estructuras de acero que sostenían los pisos y columnas de las torres. El acero se debilitó debido a las altas temperaturas y a la pérdida de resistencia estructural. A medida que los incendios y el debilitamiento estructural continuaron, los pisos superiores de las torres comenzaron a colapsar sobre los pisos inferiores. Esto creó una carga masiva que sobrecargó las columnas y vigas que sostenían los pisos.
A medida que los pisos superiores caían, generaron una fuerza de impacto que aplastó los pisos inferiores y las estructuras de soporte. Este proceso de colapso en cascada continuó, causando que cada nivel cayera sobre el siguiente en un efecto dominó. Los colapsos ocurrieron a velocidades significativas, pero no a velocidad de caída libre, como alegan algunos teóricos de la conspiración. La resistencia de los pisos inferiores al impacto de los pisos colapsados limitó la velocidad de la caída. A medida que los pisos superiores colapsaron sobre los inferiores, la masa total acumulada se volvió insostenible para las estructuras de soporte. Esto condujo al colapso total de las torres en forma de una nube de polvo y escombros. Las investigaciones posteriores a los colapsos, incluida la investigación realizada por la comisión del 11S, concluyeron que los colapsos fueron resultado directo del impacto de los aviones y los incendios. No encontraron evidencia creíble de una demolición controlada o una participación interna en los colapsos. La explicación científica del colapso de las torres norte y sur del World Trade Center se basa en el impacto de los aviones y el calor generado por los incendios subsiguientes. Esta explicación ha sido respaldada por investigaciones exhaustivas realizadas por expertos en ingeniería, análisis estructural y dinámica de estructuras. Cuando los aviones comerciales se estrellaron contra las torres norte y sur, causaron daños significativos en las fachadas exteriores y en las columnas estructurales interiores. El impacto rompió las ventanas y dañó la capa de aislamiento térmico que protegía el acero estructural de las altas temperaturas. El impacto no solo dañó directamente las columnas y vigas, sino que también causó que el aislamiento térmico se desprendiera de las partes expuestas del acero. Esto dejó el acero vulnerable a las altas temperaturas que se generaron posteriormente en los incendios. El combustible de avión altamente inflamable que quedó después del impacto se incendió y generó incendios intensos en los pisos donde ocurrieron los choques. Los incendios se alimentaron de otros materiales inflamables en el interior de las torres, como muebles y revestimientos. Las altas temperaturas generadas por los incendios debilitaron el acero estructural que sostenía los pisos y las columnas. Aunque el acero no se derritió, comenzó a perder significativamente su capacidad de carga. Esto debilitó la integridad estructural de las torres. A medida que el acero se debilitaba, comenzaron a producirse deformaciones y desplazamientos en las estructuras. Las columnas y las vigas se deformaron y se inclinaron bajo la carga y las altas temperaturas, lo que llevó a la pérdida de la estabilidad estructural. El debilitamiento de las columnas y la pérdida de estabilidad condujeron a un colapso en cascada de los pisos superiores sobre los inferiores. A medida que cada nivel caía, generaba una carga adicional que sobrecargaba las estructuras de soporte restantes. El colapso en cascada continuó a medida que los pisos superiores colapsaban sobre los inferiores, creando una fuerza de impacto que aplastó y destruyó las estructuras de soporte. Esto resultó en el colapso total de las torres norte y sur. Las teorías que sugieren explosiones controladas como la causa del colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 han sido ampliamente refutadas por expertos en ingeniería, análisis de estructuras y estudios científicos. Aunque estas teorías han ganado atención popular en algunos círculos, carecen de fundamento sólido en la evidencia y contradicen los principios fundamentales de la física y la ingeniería. Los defensores de la teoría de las explosiones controladas argumentan que los colapsos se asemejan a las implosiones de edificios demolidos profesionalmente. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia creíble de explosiones en el sitio. Los equipos de rescate, los bomberos y otros testigos no informaron de explosiones notables en los momentos previos al colapso. En una demolición controlada típica, los edificios colapsan en secuencias ordenadas y predecibles, con explosiones claramente audibles. En contraste, los colapsos de las Torres Gemelas fueron caóticos y desordenados, con secciones de los edificios colapsando de manera asimétrica y aleatoria. Los incendios generados por el combustible de avión dañaron y expendieron gran parte del aislamiento térmico que protegía el acero estructural. Esto expuso al acero al calor de los incendios y lo debilitó progresivamente, lo que le llevó al colapso. Los defensores de las teorías de explosiones controladas argumentan que los incendios no podrían haber alcanzado temperaturas lo suficientemente altas como para debilitar el acero.
Sin embargo, la investigación ha demostrado que incluso a temperaturas significativamente bajas que las necesarias para la fusión del acero pueden debilitar su resistencia estructural. Las teorías de las explosiones controladas no pueden explicar la naturaleza en cascada del colapso, donde los pisos superiores colapsan sobre los inferiores. En una demolición controlada se colocan explosivos en puntos estratégicos para iniciar el colapso desde la base, lo que es fundamentalmente diferente de lo que se observó en el 11S. Numerosos estudios y análisis científicos han respaldado la explicación oficial del colapso basada en el impacto de los aviones y el calor de los incendios. Modelos computacionales y pruebas de los materiales han demostrado cómo el debilitamiento del acero debido al calor y la sobrecarga resultante llevaron al colapso. La teoría del Pentágono. Análisis de las dudas sobre el impacto del vuelo 77 en el Pentágono. Las dudas sobre el impacto del vuelo 77 en el Pentágono el 11 de septiembre han sido un tema controvertido dentro de las teorías de conspiración en torno a los ataques. Sin embargo, es importante destacar que estas dudas han sido refutadas por investigaciones exhaustivas y expertos en diversas disciplinas. A continuación, se presentan un análisis de las principales dudas y las respuestas respaldadas por la evidencia. Falta de restos de avión visibles. Uno de los argumentos comunes es que no se encontraron restos de avión visibles en el lugar del impacto en el Pentágono. Se argumenta que un avión comercial debería haber dejado restos más grandes y reconocibles. El impacto en el Pentágono fue en el lado más bajo del edificio, lo que dificultó que los restos del avión quedaran expuestos. Además, el vuelo 77 se estrelló a una velocidad considerable, lo que puede haber causado que la mayor parte del avión se desintegrara debido a la energía cinética del impacto. Tamaño del agujero del impacto. Se argumenta que el agujero resultante del impacto en el Pentágono era demasiado pequeño para haber sido causado por un avión comercial de gran tamaño. Pero las dimensiones del agujero de impacto se explican por la configuración del avión y la velocidad a la que impactó. Las alas del avión se rompieron y se desintegraron en gran medida antes de penetrar al edificio, lo que resultó en un agujero más pequeño de lo que cabría esperar. Falta de daños en el césped y la vegetación. Algunos argumentan que la falta de daños visibles en el césped y la vegetación circundante al Pentágono sugiere que no hubo impacto de un avión. Sin embargo, el impacto del vuelo 77 en el Pentágono fue a alta velocidad y en un ángulo que no permitió que las alas del avión tocaran el suelo antes de chocar con el edificio. Por lo tanto, el daño en el césped no sería significativo. Trayectoria de vuelo. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que la trayectoria del avión en el Pentágono era demasiado precisa para ser obra de los secuestradores y podría haber requerido habilidades de pilotaje avanzadas. Pero los pilotos de la red terrorista Al-Qaeda recibieron entrenamiento en vuelo y la precisión de la trayectoria se puede atribuir a la formación recibida y a las tecnologías de navegación disponibles en el avión. Presentación de pruebas que respaldan la versión oficial del evento. La versión oficial de los eventos del 11S, respaldada por investigaciones exhaustivas y análisis realizados por expertos en ingeniería, ciencias forenses y seguridad nacional, sostiene que los ataques fueron perpetrados por la red terrorista Al-Qaeda y que el colapso de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono fueron resultados directos de estos ataques. Aquí se presentan algunas de las pruebas que respaldan la versión oficial. Pruebas de ADN y restos humanos. Los equipos de rescate y forenses recuperaron numerosos restos humanos y se realizaron análisis de ADN para identificar a las víctimas de los ataques. Estas pruebas confirmaron la presencia de los secuestradores y las víctimas en los lugares de impacto. Registros de vuelo y comunicaciones. Los registros de vuelo y las comunicaciones entre los secuestradores y las torres de control fueron documentados y analizados. Estos registros demuestran cómo los secuestradores tomaron el control de los aviones y llevaron a cabo los ataques. Vigilancia de inteligencia. Se ha demostrado que las agencias de inteligencia recopilaron información sobre los secuestradores y sus actividades previas a los ataques. Esto incluye datos de vigilancia, comunicaciones y seguimiento de sus movimientos. Estudios de ingeniería y modelado por computadora.
Expertos en ingeniería y análisis estructural realizaron estudios detallados de los colapsos de las Torres Gemelas. Utilizando modelado por computadora y pruebas de materiales, demostraron cómo el impacto de los aviones y los incendios subsiguientes debilitaron las estructuras y llevaron al colapso. Informes oficiales y comisiones. La Comisión del 11S y otras investigaciones oficiales llevaron a cabo análisis exhaustivos de los eventos. La comisión publicó un informe final que respaldaba la versión oficial de los ataques y los colapsos basándose en testimonios, pruebas forenses y análisis de expertos. Confesiones y comunicados de Al-Qaeda. Los líderes de Al-Qaeda, incluido Osama Bin Laden, se atribuyeron la responsabilidad de los ataques en varios comunicados y vídeos. Las confesiones y las declaraciones de la red terrorista confirman su implicación en los atentados. Reconocimiento internacional. La versión oficial de los eventos del 11 de septiembre ha sido respaldada por líderes y gobiernos de todo el mundo. La comunidad internacional en general reconoce que los ataques fueron perpetrados por Al-Qaeda. Crítica de las hipótesis que proponen otros tipos de impactos. Las hipótesis que proponen otros tipos de impacto distintos a los aviones comerciales en relación con los ataques del 11S han sido objeto de críticas y desacreditación por parte de expertos en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física y la ciencia forense. Aunque algunas de estas hipótesis han ganado atención en ciertos círculos, es importante resaltar que carecen de base sólida en la evidencia y contradicen los principios fundamentales de la física y la ingeniería. A continuación, se presentan críticas clave a algunas de estas hipótesis. Teoría de misiles o explosivos en las Torres Gemelas. Algunos defensores de teorías de conspiración han sugerido que en lugar de aviones comerciales, misiles o explosivos fueron utilizados para causar los impactos iniciales en las torres. Estas hipótesis ignoran la gran cantidad de pruebas y testimonios que respaldan la presencia y el impacto de aviones comerciales en las torres, los registros de vuelo, las comunicaciones y las numerosas imágenes y vídeos del impacto de los aviones desmienten esta teoría. Teoría de la demolición controlada. Algunos teóricos de la conspiración han propuesto que las Torres Gemelas fueron derribadas mediante una demolición controlada, donde explosivos se colocaron en puntos estratégicos para causar el colapso. Esta hipótesis contradice las pruebas de ingeniería y el análisis estructural de expertos. Los colapsos de las torres se explican de manera consistente por el impacto de los aviones y los incendios subsiguientes. Además, los sonidos de explosiones reportados por testigos pueden explicarse por otros factores, como el colapso de los pisos y la liberación de energía acumulada. Teoría de misiles en el Pentágono. Algunos teóricos han argumentado que un misil fue utilizado en el ataque al Pentágono, en lugar del vuelo 77 de American Airlines. Las pruebas forenses, como los restos del avión y los análisis de ADN de las víctimas, confirman la presencia del vuelo 77 en el Pentágono. Además, las pruebas de radar y comunicaciones respaldan la trayectoria del vuelo y su impacto en el edificio. Teoría de hologramas o proyecciones visuales. Una teoría de conspiración muy marginal sugiere que las imágenes de los aviones impactando las torres fueron proyecciones visuales u hologramas falsos. Esta hipótesis no tiene respaldo en la tecnología de la época y contradice las múltiples imágenes y vídeos independientes captados por testigos en el lugar. Además, no explica el daño estructural ni el colapso subsiguiente. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, surgieron varias teorías de la conspiración que cuestionaban la narrativa oficial de los eventos y proponían explicaciones alternativas sobre lo que realmente sucedió ese día. Estas teorías de la conspiración ganaron popularidad en los años posteriores y dieron lugar a debates y discusiones intensas. Desde La Garita os invitamos a explorar algunas de las primeras teorías de la conspiración en torno al 11 de septiembre de 2001. Control de demolición de las Torres Gemelas. Una de las teorías más influyentes afirmaba que las Torres Gemelas del World Trade Center no colapsaron debido al impacto de los aviones y los incendios, sino que fueron derribadas mediante explosiones controladas. Los defensores de esta teoría argumentaron que el colapso de las torres se asemejaba a implosiones controladas utilizadas en demoliciones y señalaron la rapidez con la que cayeron. Un ataque dirigido por el gobierno estadounidense.
Otra teoría sostuvo que el gobierno de Estados Unidos o alguna facción dentro de él estuvo involucrado en la planificación y ejecución de los ataques del 11 de septiembre como una excusa para justificar la invasión de Afganistán e Irak. Se afirmaba que los ataques eran un trabajo interno diseñado para avanzar en agendas políticas y militares. La ausencia del avión del Pentágono. Algunos teóricos de la conspiración afirmaron que no hubo un avión comercial que impactara contra el Pentágono, sino que en su lugar se utilizó un misil o una explosión controlada. Argumentaron que la falta de restos del avión visible en el lugar del impacto era evidencia de que algo más había sucedido. Adelanto del colapso del edificio 7 del World Trade Center. El colapso del edificio 7 del World Trade Center, conocido como WTC-7, horas después de los ataques principales, generó teorías de conspiración sobre su colapso. Algunos argumentaron de que el edificio fue demolido intencionalmente, ya que colapsó en una manera similar a las implosiones controladas de edificios comunes. Desinformación y encubrimiento. Otra teoría sostenía que la administración gubernamental y las agencias de inteligencia ocultaron deliberadamente información crucial sobre los ataques y las acciones previas al 11S. Se creía que esto formaba parte de un esfuerzo para proteger intereses gubernamentales o encubrir fallas en la seguridad. A partir de aquí, desde La Garita queremos dejar claro, y es importante tener en cuenta, que las teorías de la conspiración en torno al 11 de septiembre han sido ampliamente desacreditadas por expertos en ingeniería, investigadores, periodistas y otros profesionales. Numerosos informes y estudios independientes han respaldado la versión oficial de los eventos, que señala el impacto de los aviones y los incendios como las principales causas del colapso de las Torres Gemelas y el daño al Pentágono. Estas teorías de la conspiración surgieron en un momento de confusión y conmoción global, pero han sido objeto de escrutinio y refutación por parte de expertos en múltiples disciplinas. La versión oficial de los eventos del 11S se basa en investigaciones exhaustivas y la evidencia recopilada, y ha sido respaldada por una amplia comunidad de expertos y profesionales. El análisis de las teorías de la conspiración en torno a los ataques del 11 de septiembre de 2001 ofrece varias lecciones valiosas que pueden aplicarse a una variedad de contextos y situaciones. Estas lecciones no solo son relevantes para comprender los eventos específicos del 11S, sino también para abordar de manera más amplia cómo las teorías de conspiración afectan la percepción pública, la política y la sociedad en general. Aquí están algunas lecciones que se pueden extraer. La importancia del pensamiento crítico. El análisis de las teorías de la conspiración resalta la importancia del pensamiento crítico y la evaluación rigurosa de la información. Promover la capacidad de discernir entre información respaldada por evidencia sólida y especulaciones infundadas es esencial para contrarrestar la propagación de teorías de conspiración. La necesidad de educación en medios y alfabetización digital. La educación en medios y la alfabetización digital son fundamentales para ayudar a las personas a discernir información confiable de la desinformación. Comprender cómo funcionan los medios, cómo se verifican los datos y cómo se construyen argumentos sólidos puede ayudar a prevenir la aceptación acrítica de teorías de conspiración. El reconocimiento de sesgos cognitivos. Las teorías de la conspiración a menudo explotan sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación y la tendencia a dar más peso a información que se alinea con creencias preexistentes. Reconocer estos sesgos y ser consciente de cómo pueden influir en la percepción es esencial para tomar decisiones informadas. La comunicación efectiva de evidencia. El análisis de las teorías de la conspiración subraya la importancia de comunicar de manera efectiva las pruebas y las evidencias respaldando una versión de los eventos. La información debe presentarse de manera clara y accesible para contrarrestar las narrativas conspirativas. El fomento del diálogo y la empatía. Abordar las teorías de la conspiración a menudo requiere un diálogo respetuoso y empático. Escuchar las preocupaciones de las personas y brindar información basada en evidencias puede ayudar a contrarrestar la desconfianza y la división.
El papel de la educación formal. La educación en la escuela puede desempeñar un papel crucial en la promoción del pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Fomentar habilidades de investigación y evaluación desde temprana edad puede ayudar a las personas a desarrollar resiliencia contra la desinformación y las teorías de conspiración. La responsabilidad en los medios y plataformas en línea. Los medios de comunicación y las plataformas en línea tienen un papel importante en la difusión de información. Es importante que actúen de manera responsable al verificar y presentar información precisa, evitando la ampliación de teorías de conspiración sin fundamento. La importancia de la educación crítica y el pensamiento esclarecido es fundamental en un mundo donde la información fluye rápidamente y las teorías de la conspiración, la desinformación y las noticias falsas pueden tener un impacto significativo en la percepción de la realidad. Fomentar la educación crítica y el pensamiento esclarecido tiene múltiples beneficios para los individuos y la sociedad en general. La educación crítica permite a las personas discernir entre información confiable y desinformación. Aprender a evaluar la calidad de las fuentes y verificar la información antes de aceptarla ayuda a evitar la propagación de noticias falsas y teorías de la conspiración. Las personas educadas críticamente son menos propensas a ser engañadas por información falsa o engañosa. Tienen la capacidad de analizar argumentos, identificar sesgos y detectar inconsistencias en la información que encuentran. La educación crítica promueve el pensamiento autónomo, lo que significa que las personas están mejor equipadas para formar sus propias opiniones, basadas en la evidencia en lugar de simplemente aceptar lo que se les presenta. Los individuos educados críticamente son ciudadanos empoderados. Pueden participar en debates informados, tomar decisiones bien fundamentadas y contribuir a la sociedad de manera significativa. El pensamiento esclarecido fomenta el diálogo respetuoso y la consideración de diferentes perspectivas. Esto puede ayudar a reducir la polarización y las divisiones en la sociedad al promover un entendimiento más amplio y matizado. Las personas con educación crítica son menos susceptibles a creer en teorías de conspiración infundadas. Comprenden cómo funcionan los argumentos racionales y pueden evaluar la falta de pruebas sólidas en muchas teorías de conspiración. La educación crítica mejora la habilidad de cuestionar, analizar y evaluar información y argumentos. Esto es esencial en una era donde las noticias falsas y las teorías de conspiración pueden propagarse rápidamente. Una sociedad educada críticamente es una sociedad mejor informada en general. Las personas pueden tomar decisiones más informadas sobre cuestiones importantes que afectan la vida pública, desde elecciones políticas hasta temas de salud. Para avanzar hacia una sociedad más informada y resistente a la proliferación de teorías de conspiración, es fundamental abordar la educación, la comunicación y la participación ciudadana de manera integral. Algunas estrategias clave son el fomento del pensamiento crítico en la educación. Introducir y fortalecer la educación en pensamiento crítico desde una edad temprana es esencial. Las escuelas deben enseñar a los estudiantes cómo evaluar información, verificar fuentes y discernir entre hechos y opiniones. La alfabetización mediática y digital. Enseñar a las personas a entender cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se verifica la información y cómo se detectan las señales de desinformación es crucial en la era de la información. La promoción de la investigación basada en evidencia. Ayudar a las personas a comprender cómo investigar y encontrar información respaldada por evidencia sólida es fundamental. Esto incluye enseñar a buscar fuentes confiables y evaluar críticamente la calidad de la información. La creación de espacios de diálogo. Fomentar el diálogo constructivo y respetuoso entre personas con diferentes opiniones puede reducir la polarización y la tendencia a adoptar creencias extremas, incluyendo teorías de la conspiración. Acceso a información precisa. Los medios de comunicación y las plataformas en línea tienen la responsabilidad de proporcionar información precisa y verificada. Las organizaciones de medios deben esforzarse por presentar una visión completa y equilibrada de los eventos. La promoción de la participación ciudadana. Involucrar a los ciudadanos en procesos democráticos y debates públicos puede fortalecer la comprensión informada de los problemas y reducir la aceptación crítica de las teorías de conspiración.
el énfasis de la educación científica. Promover la educación en ciencia y tecnología puede ayudar a las personas a comprender mejor los fenómenos naturales y los eventos complejos, lo que puede reducir la propensión a recurrir a explicaciones conspirativas. El liderazgo ético, líderes políticos, educadores y figuras públicas deben desempeñar un papel activo en la promoción de la verdad y la evidencia. Su ejemplo puede influir en cómo las personas evalúan y aceptan información. Inversión en investigaciones y comunicación. Investigaciones rigurosas y comunicación clara de los resultados pueden contrarrestar las teorías de conspiración. Los expertos tienen la responsabilidad de comunicar sus hallazgos de manera comprensible y accesible. En última instancia, construir una sociedad más informada y resistente a la proliferación de teorías de conspiración requiere un esfuerzo colectivo, desde el sistema educativo hasta los medios de comunicación y los ciudadanos individuales. Cada parte desempeña un papel en promover un ambiente donde la información precisa y verificada sea valorada y donde el pensamiento crítico sea una habilidad fundamental. El 11S como un evento clave de la historia moderna. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 son, sin duda, uno de los eventos más trascendentales y definitorios de la historia moderna. Marcó un punto de inflexión en la percepción global de la seguridad, la política internacional y el terrorismo, y tuvo profundas implicaciones en múltiples áreas. Aquí exploramos algunas de las razones por las cuales el 11S es considerado un evento clave de la historia moderna. Cambio en la seguridad y política global. Los ataques del 11S provocaron un cambio radical en la política global y en la forma en que los países abordan la seguridad nacional. La amenaza del terrorismo internacional se convirtió en una prioridad fundamental y se implementaron medidas de seguridad más estrictas en todo el mundo. Guerra contra el terrorismo. Los ataques del 11S llevaron a Estados Unidos y a varios países aliados a lanzar la llamada Guerra contra el terrorismo, con operaciones militares en Afganistán e Irak. Esta guerra tuvo consecuencias profundas en la religión y en la política global, transformando las dinámicas geopolíticas y generando debates sobre la legalidad y la eficacia de la respuesta militar. Impacto en la política interior de Estados Unidos. Los ataques del 11S tuvieron un profundo impacto en la política interna de Estados Unidos. La aprobación del Acta Patriota aumentó las capacidades de vigilancia del gobierno y planteó cuestiones sobre la privacidad y los derechos civiles. Reconstrucción y conmemoración. La destrucción del World Trade Center en Nueva York fue un golpe devastador y la posterior reconstrucción de la Zona Cero se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación. El monumento conmemorativo y el Museo del 11S en el lugar se han convertido en recordatorios significativos de la tragedia. Desarrollo de la seguridad aérea. El 11S impulsó cambios significativos en la seguridad aérea en todo el mundo. Se implementaron protocolos más rigurosos para el escaneo de pasajeros y equipaje, y se reforzaron las medidas de prevención de secuestros y ataques terroristas en vuelos comerciales. Cambio en la percepción de la amenaza terrorista. Antes del 11S, el terrorismo internacional se percibía como una amenaza distante para muchas personas. Después de los ataques, la idea de que el terrorismo podría llegar a cualquier lugar y en cualquier momento se volvió más palpable, lo que afectó la forma en que las personas perciben la seguridad y la amenaza del terrorismo. Impacto cultural y artístico. El 11S tuvo un impacto profundo en la cultura y el arte, inspirando una amplia gama de obras literarias, cinematográficas, musicales y visuales que abordan temas relacionados con los ataques y sus consecuencias. El impacto del 11S en el cine. Los atentados tuvieron un impacto significativo en la industria cinematográfica y en el contenido cinematográfico producido en todo el mundo. Los ataques y sus consecuencias influyeron en la forma en que se abordan temas relacionados con la seguridad, el terrorismo, la política internacional o la resiliencia humana en el cine. Aquí se exploran algunas de las formas en que el 11S impactó el cine. Cambio en los géneros y temas. Después del 11S, hubo un cambio en los géneros y temas que se exploraron en el cine. Las películas de acción, espionaje y terrorismo ganaron relevancia, con tramas que a menudo involucraban amenazas terroristas y situaciones de crisis. Exploración de traumas y resiliencia. El cine comenzó a explorar más profundamente los traumas individuales y colectivos causados por los ataques.
Se abordaron temas de duelo, pérdida y la lucha por la resiliencia y la recuperación. Reflexión sobre la política internacional. Muchas películas comenzaron a abordar temas relacionados con la política internacional, la guerra contra el terrorismo y la dinámica geopolítica. Estas películas a menudo cuestionaban las motivaciones detrás de la guerra y la complejidad de las decisiones políticas. Representación de héroes y víctimas. El cine comenzó a representar a los socorristas y víctimas de los ataques como héroes y modelos de resiliencia. Películas como World Trade Center de 2006 y United 9-3 de 2006 también se centraron en las historias de aquellos que respondieron valientemente en medio de la tragedia. Cuestionamiento de la seguridad y de la vigilancia. Películas como V de Vendetta de 2005 exploraron temas de vigilancia estatal y cuestionaron los límites de la seguridad nacional en una era post-11S. Influencia en el cine de acción y suspenso. El cine de acción y suspense incorporó elementos de la lucha contra el terrorismo y las amenazas globales. Las tramas a menudo involucraban conspiraciones internacionales y luchas por prevenir ataques. Reflexión sobre identidad y xenofobia. El cine comenzó a explorar temas de identidad, xenofobia y prejuicios relacionados con el Islam y otras culturas en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Además, surgieron numerosos documentales que exploraron los eventos del 11S desde diferentes perspectivas, ofreciendo una visión más profunda de la tragedia y sus implicaciones. En cuanto a las tramas de las películas, después de los atentados, muchas películas que ya estaban en producción tuvieron que cambiar sus tramas para evitar escenas que pudieran resultar insensibles o inapropiadas dada la reciente tragedia. De hecho, algunas películas lanzadas poco después del 11 de septiembre se vieron afectadas por cambios en la postproducción para eliminar imágenes o escenas que podrían recordar a los ataques. Por ejemplo, la película Zoolander de 2001 modificó una escena que mostraba un edificio siendo destruido. Spider-Man, película de 2002 dirigida por Sam Raimi, también se vio afectada por esto, y es que en su tráiler se mostraba al superhéroe balanceándose entre las Torres Gemelas. Debido a los ataques, el tráiler se retiró y realizaron cambios para eliminar esa escena de la película final. Varias películas documentales han explorado los eventos del suceso desde diferentes ángulos. Uno de ellos es Fahrenheit 9/11 de 2004, dirigida por Michael Moore, que examina la administración de George Bush y sus acciones después de los ataques. Después del 11S hubo una disminución en la asistencia a los cines, ya que muchas personas evitaban lugares públicos y eventos masivos debido a la sensación de inseguridad. Además, el 11S influyó en la forma en que los guionistas abordaron el tema del terrorismo en sus historias. Muchos estudios de guión comenzaron a recibir más historias relacionadas con el terrorismo y la lucha contra este. Otras películas incluyeron una serie de homenajes a las víctimas y a los socorristas. Por ejemplo, en Yo soy leyenda, de 2007, una escena muestra un cartel en Times Square que rinde homenaje a los trabajadores de emergencia. Desafíos persistentes en la lucha contra las teorías de la conspiración. A pesar de los esfuerzos por abordar las teorías de la conspiración y la desinformación, aún persisten varios desafíos en la lucha contra su propagación. Estos desafíos reflejan la complejidad y la naturaleza arraigada de este problema en la sociedad actual. Algunos de los desafíos persistentes incluyen: sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar y aceptar información que confirma sus creencias preexistentes. Esto puede dificultar la exposición a perspectivas contrarias y aumentar la aceptación de teorías de conspiración que se alinean con esas creencias. Efecto de retroalimentación. A medida que las teorías de conspiración se propagan en línea y en las redes sociales, estas pueden crear comunidades cerradas que refuerzan y amplifican esas creencias. Esto puede dificultar el desafío de esas teorías desde fuera de esas comunidades. Difusión en línea. Internet ha permitido una rápida difusión de las teorías de conspiración. La velocidad y el alcance de la información en línea dificultan la detección temprana y la respuesta efectiva a estas. Además, la falta de educación en medios y pensamiento crítico hace que las personas sean más susceptibles a las teorías de conspiración. La incapacidad para evaluar de manera efectiva la calidad de la información contribuye a la propagación de bulos. A esto hay que sumar que las teorías de conspiración a menudo explotan la incertidumbre y las lagunas de la información. Las personas pueden sentirse atraídas por explicaciones simples y convincentes en lugar de enfrentar la complejidad de ciertos eventos.
La proliferación de fuentes de información poco confiables o abiertamente falsas dificulta que las personas distingan entre información veraz y desinformación. Ciertos factores psicológicos, como el miedo, la ansiedad y la necesidad de control, pueden hacer que las personas sean más susceptibles a teorías de conspiración. Estas teorías a menudo ofrecen una sensación de explicación y seguridad en situaciones inciertas. Manipulación política. Algunas teorías de conspiración son promovidas por actores políticos o grupos con agendas específicas. Esto puede aprovecharse para sembrar la discordia y debilitar la confianza en las instituciones. Las teorías de conspiración pueden además convertirse en una parte central de la identidad de una persona o grupo. Esto puede hacer que sea difícil para ellos abandonar esas creencias, incluso cuando se presentan pruebas en su contra. La importancia de la verdad y la objetividad en la búsqueda de respuestas. Si queremos una sociedad informada, es fundamental la búsqueda constante de respuestas objetivas basadas en la evidencia. Esto ayudará a una comprensión precisa de los eventos. Aquí podemos explorar algunas de las razones importantes que defienden esta postura. Fundamento para la confianza. La verdad y la objetividad son la base de la confianza entre individuos, instituciones y sociedades en su conjunto. Cuando la información se presenta de manera precisa y transparente, se construye confianza y se fortalece el tejido social. Toma de decisiones informadas. La búsqueda de la verdad y la objetividad permite a las personas tomar decisiones informadas sobre diversos aspectos de la vida, desde cuestiones personales hasta políticas públicas y asuntos globales. Prevención de conflictos. La información veraz y objetiva ayuda a prevenir malentendidos y conflictos. Cuando las partes involucradas tienen acceso a los mismos datos y hechos, es más probable que lleguen a soluciones pacíficas y racionales. Base para el conocimiento. El conocimiento se construye sobre una base de verdad y objetividad. Avanzar en la comprensión de campos como la ciencia, la historia y la cultura depende de tener la información precisa en la que confiar. Construcción de consenso. En situaciones políticas y sociales, la verdad y la objetividad pueden actuar como puntos de referencia neutrales que permiten a diferentes partes llegar a consensos y compromisos. Promoción de la educación. La educación se basa en la transmisión de información precisa y verificable. La promoción de la verdad y la objetividad es esencial para fomentar el aprendizaje y el desarrollo intelectual. Combate de la desinformación. En un mundo lleno de desinformación y teorías de conspiración, la búsqueda de la verdad y la objetividad es crucial para contrarrestar la propagación de noticias falsas y rumores infundados. Responsabilidad y rendición de cuentas. Las instituciones y los individuos deben ser responsables de la información que presentan. La búsqueda de la verdad promueve la responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de aquellos que proporcionan información. Fomento del respeto mutuo. La búsqueda de la verdad y la objetividad fomenta un ambiente de respeto mutuo, ya que todas las partes pueden confiar en que se están prestando hechos veraces y se están considerando diferentes perspectivas de manera justa. Terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood,
and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America.